Entre Ríos, la orgullosa gaucha provincia argentina. De paisanos bien sencillos y tranquilos en la pialada, se lucen bailando lindo con toda la entrerrianada. Bueno, la difusión impresionante siempre aquí en Federal, con una de las referentes más importantes. Está todo en cada uno de los festivales, Juanita, con su presencia con cada músico. ¿Cómo estás viviendo estos 40 años de este festival de tu lugar? Y miren, gente linda de Maipú, ella papen de Pujaré, ay, me jagüera penandí de fuera. Yo estoy contenta, buenas noches, gente de Maipú. Le dije cómo están, que estoy contenta de estar con ustedes. Este es un programa, se llama Yayotopá, que quiere decir encontrándonos, y enseñamos guaraní por radio, nuestro Abañe. Y hace 16 años que estamos en estas 40 ediciones, y uno lo ama su trabajo, ama la cultura chamamecera, y ama la gente que viene así, gente como ustedes, colegas, difusores, que vienen emocionados. Yo hoy justamente estuve hablando en mi programa, que tengo desde la 19 hasta la 22, y digo yo, qué bárbaro, qué agradecimiento tengo que darle a esa gente, yo que tengo el arma poderosa que es un micrófono, para agradecerles a ustedes, agradecerle a la gente, a los artesanos, a los comunicadores, a gente trabajadoramente, gente mensuales, que juntan su platita y se vienen a gastarlo aquí en Federal. Díganme, cuando yo le pregunto, ¿y por qué viene? Y no saben por qué viene. Viene porque les gusta, vienen porque acá está, dicen, lo auténtico, la gente, la verdad, yo no sé cómo decirles gracias, no sé. Hay un fin superior que creo que es la cultura. Creo que donde uno encuentra que hay realmente un sustento cultural, donde hay una herramienta de coherencia, un espacio que se sustenta con eso, ¿no? Con la autenticidad. Creo que la gente, por así decirlo, lo huele y se viene corriendo acá, y eso lo sabe bien Juanita, que está luchando desde que nos conocimos hace muchísimo tiempo. Me hablaste en guaraní también, y esa es una convicción muy fuerte, el de mantener. Este es un país de 3 idiomas, y que el guaraní es uno de ellos, y que debe defenderse y mantenerse a toda costa. Eso es un aspecto cultural fundamental. En nuestro maguaré, nuestros antepasados, yo no sé si hay alguna persona que me pueda decir que no saben nada de guaraní. Una palabra, aunque sea, sabe, porque el abuelo, porque la madre, porque el vecino, porque el barrio, porque el pueblo habló guaraní siempre, y después se ha perdido. Y hoy está volviendo a través de Yayotopá, encontrándonos, otra vez surge el guaraní. Hoy es muy conocido, y las entradas que se han sorteado fue a través del idioma Abañé. La gente escribe, la gente habla, dicen poemas, dicen palabras sueltas. Así que bueno, es un orgullo eso para mí, porque antes nadie sabía el guaraní. Cuando yo vine recién, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor, le decían a mi patrón, al dueño de la radio, ¡saca eso! Y entonces el patrón confió en mí, don Osvaldo Carbonell, que es el director de la radio donde yo trabajo, hace 16 años, cumplió el 4 de enero, y hoy en día, bueno, todos respetan a la señora Juanita Ramos Yayotopá, encontrándonos. Placer, mi amor. Igualmente, Juanita, nos seguimos encontrando, compartiendo, y sobre el final del festival vamos a charlar sobre cómo resultó y qué te ha parecido esta edición. Por supuesto que sí, por acá nos encontramos, y siempre dando vueltas, y las bailantas y todo. ¿Qué cantidad de gente para hoy viernes? Cantidad de gente, vi mucho público para un día viernes. La verdad que sí. Y bueno, hay que seguir disfrutando nomás y seguir trabajando cada uno en lo suyo. Sí. Gracias, Juanita.
Ñasaindú, tu cuerpo bañado de plata me trae la luna a los labios y soy un trozo de noche en tu pelo y en medio del pecho te dejo el amor. Ñasaindú, las arpas que suenan a ausencia me llenan de acordes y tengo temor que quieras marchar como el río, porque sin tu cuerpo no hay día de sol. Shero Haihu, repito en silencio la frase, el rezo de amor guaraní. Qué bien que sonaba cuando me enseñabas, cayendo la noche bajo el Ñasaindú. Ñasaindú, tu cuerpo es la tierra y el cielo. Encuentro mi cielo en tu tierra y te doy mi amor, mi silencio, mis alas al viento. Si acaso entendieras mi vuelo, sabrás que es eterno si es que somos dos. Shero Haihu, repito en silencio la frase, el rezo de amor guaraní. Qué bien que sonaba cuando me enseñabas, cayendo la noche bajo el Ñasaindú.